Por ejemplo, me acuerdo un set que de hecho estaba con este amigo y me acuerdo que me salió muy natural la conversación. O sea, de hecho, durante el DT he tenido muchas conversaciones naturales, tanto en late game, en nice game, en círculo social. O sea, al final te cambia la vida. El DT no solo es para ligar y para mantener el marco y para hacer juegos, sino también te sirve para todo. Pero como digo, con esta chica le abrí preguntando, creo que por un sitio de comidas y tal, y a partir de ahí fue todo como muy natural, ¿sabes? Apliqué todo lo que dices en el DTE, o sea, apliqué todo y fue súper natural. Y a partir de ahí, no solo con esa chica, sino con algunas chicas más, me he generado ciertas orbitadoras, chicas que te decían de cada semana de quedar y notabas por parte de ellas muchísimo interés, mucho más que, por ejemplo, haciendo otro método o sin conocer el DT. Te dicen de quedar y te dicen, incluso alguno me ha dicho de ir directamente a su casa, la primera cita. O sea que, pero claro, encima chicas bastante tops. Chicas que igual antes no tenía tanto acceso, o si tenía era por cuestión de estadística. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. Si tu forma de ligar por ahí es ir diciendo «Hola, me has parecido muy guapa y me gustaría conocerte», escucha esto antes de seguir quedando como un idiota. En el episodio de hoy te traigo una historia de un alumno que pasó por el programa DTE y que tiene un recorrido muy particular. Viene de años de empaparse de la seducción clásica y de tomar acción como un loco, pero que en la práctica no se traducía en muchos resultados. Hasta que entendió que lo que separa a los hombres que consiguen resultados consistentes con las mujeres de los que viven frustrados no es el número de sets que habrá, ni la insistencia, ni el saberse todas las técnicas. Eso te puede servir para sacar un 10 en un examen de ligar, pero luego podría sacar un 0 o un 5 raspado en la calle en cuanto al resultado y no te serviría de mucho. Sino que la diferencia radica en entender cómo funciona la naturaleza femenina y cómo comportarse como un hombre que les da exactamente lo que necesitan en cada momento. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero charlaremos con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia y su punto actual, y después extraeré al final las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes te recuerdo que he creado un curso gratuito por email, son 7 lecciones escritas que recibes en tu bandeja de entrada, cada una con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo para las mujeres. Si te gusta lo que escuchas aquí, te va a encantar lo que leerás ahí. Para recibirlo, simplemente haz clic en el enlace de debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Y ahora sí, dicho esto, quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo una vez más con esa pregunta que siempre hago. ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de la red pill y de las relaciones? Bienvenido, tío. Pues gracias, Dani. Primero de todo, un placer estar contigo aquí en el podcast. Y bueno, sí, conocí la seducción, creo que en plena adolescencia, con 15, 16 años, seducción clásica y blue pill, en ese caso, porque realmente era un cero a la izquierda a nivel social y ya no he tenido con las mujeres. Realmente me costaba mucho abrirme a la gente y claro, notaba que a esa edad casi todo el mundo tenía resultados, incluso los, entre comillas, alfas, que yo me he quejado de la clase, que era como los malotes de la clase que siempre hacían, entre comillas, daño como a las chicas y las chicas se morían por ellos. Yo me quejaba de ese comportamiento de esos tíos, ¿no? Y yo sabía que hacía algo mal en ese entonces. Entonces lo que hice fue buscar en YouTube y en Google cómo enamorar a una chica, cómo enamorar a una amiga, la típica pregunta que teníamos en la adolescencia, ¿no? Y me salieron varios proyectos, como por ejemplo, coaches como María Luna, como Álvaro Reyes, entre otros. Todo era Blue Pill, como Mystery también. Y fue ahí cuando aprendí un poco sobre este tema. ¿A dónde te lleva eso? O sea, me refiero, cuando descubres este tipo de contenido, pones en práctica cosas.
¿Simplemente escuchas y punto? Primero empecé sobre todo mucho a escuchar. Me costaba mucho ponerlo en práctica porque ya te digo que era una persona bastante tímida, pero llegó un punto que decidí que tenía que tomar acción de alguna manera. Entonces empecé a ponerlo en práctica con esa edad, con 15, 16 años, pero sobre todo con chicas de clase. No hacía day game. De hecho, ya conocía el day game como tal porque veía los vídeos de seducción clásica, pero me parecía prácticamente imposible. Y además con el método directo y todo, ¿no? Así que fue prácticamente todo círculo social. Ok. Y en ese punto, ¿cuáles son los problemas que tienes, por ejemplo? Mayormente en lo general atracción, diría, Ok. porque sobre todo me ayudaron mucho a quitarme un poco la timidez. Ya te digo que era una persona que ya abrirle a una chica me costaba muchísimo y conseguí abrir a chicas y ser un poquito más sociable, sobre todo con ellas y también con mis amigos, ya me estaba generando mi círculo social, pero notaba que no generaba del todo atracción. De hecho, en esa época aún era virgen, hasta los 17 no perdí la virginidad y fue además con una chica que me estaba orbitando, que me tenía en la friendzone y que encima fue un pool de, como se dice, de casualidad, porque era la típica chica que se quejaba del tío alfa que no le hacía caso y fue como un pool de rebote. Entonces ahí ya fue como clic, conseguía resultados, pero ya te digo que la mayoría de chicas o me metía en la friendzone o notaba yo que no conseguía generar una atracción ahí. Ok. Eso es lo que te lleva después, porque ahí ya conoces la seducción clásica, por llamarlo de alguna manera. Sí, ya te digo que hasta ese punto no hacía day game, o sea, fue a los 18 años, un poquito más adelante, que ahora si quieres te lo cuento, pero sí que conocía un poco la seducción clásica y la loopy, por así decirlo. Vale. Cuéntame entonces siguientes pasos, como me estabas comentando. Sí, ya con 18 años, claro, yo hasta entonces solo había conseguido un pool, ¿no? Y realmente quería resultados y quería aprender un poco más sobre seducción clásica porque me notaba que sí había perdido gran parte de mi timidez, pero que no, que podía tener mucho más potencial en ese Ujú. caso. Entonces fue cuando empecé a hacer day game. De hecho, me acuerdo las dos primeras interacciones que tuve en day game en mi ciudad aquí. Me costaron muchísimo, o sea, estaba súper nervioso, estaba temblando de eso que abres y creo que la primera interacción, que me acuerdo perfectamente, la chica que iba vestida con una falda a cuadros o un vestido a cuadros, si no recuerdo mal, le pregunté un hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Y estaba súper nervioso en esa interacción y no pasó más. O sea, ella me dijo, bien, ¿y tú? Y yo contesté bien y me fui porque para ese entonces para mí, si ya me costaba, Dani, en el círculo social abrirme y generar atracción, imagínate con chicas desconocidas, ¿no? Pero los primeros sets fueron así y a la vez fue un poco frustrante, ¿no? Porque, claro, yo entré al Game también en seducción clásica con una idea un poco equivocada, porque veía diferentes coaches, Mario Luna, Álvaro Reyes, que subían vídeos y que abrían, y casi todos los vídeos que tenían, lógicamente, eran interacciones positivas, pero casi todos los vídeos que tenía eran besando a chicas o cerrando el teléfono, pues yo ya me estaba frustrando porque decía, estoy aplicando el método supuestamente, abro pocos sets, abría como uno o dos al mes, como mucho, o sea, era muy esporádico, pero no notaba resultados hasta entonces, hasta que llegó la cuarentena. Ok. Claro, pero a ver, también el volumen es bajo como para dominar una habilidad todavía, ¿no? En aquel... Bueno, desconozco, no sé exactamente cómo lo estaba haciendo o no, pero ¿crees que el volumen que estaba haciendo en aquel entonces era bajo como para decir, vale, estoy haciendo el ABC que me están comentando por aquí, pero no? También te digo una cosa, que es cierto lo que tú dices, que no sé desde fuera cómo se ve después, porque el sector de la seducción ha cambiado mucho. Y no sé ahora mismo cómo se verá desde fuera, porque como yo ya estoy dentro, pues yo ya no tengo los ojos desde fuera, ¿no? Pero antes sí que, cuando yo estaba afuera, sí que veía como
se vendía como mucho, parecía mucho más mágico. No sé, Sí. no sé si ahora se ha bajado a tierra la imagen o no, ¿eh? Pero sí que es cierto que te puedo comprender en la parte que dices de, claro, yo espero aquí unas cosas porque yo estoy viendo, me han anclado, digamos, como la expectativa tan alta que veo que no lo estoy consiguiendo, ¿no? Entonces, no sé cómo vivías tú, por ejemplo, esa parte. No sé si llegó un momento en tu vida donde estuviste practicándolo más como para poder sacar más feedback. ¿Cómo lo trabajaste eso? Pues, la cuarentena fue una buena reflexión. O sea, tú Ujú. imagínate 2018, 2019, cuando tenía 18 años, para que nos situemos un poco, y fue cuando empecé a surfear, como te digo, lo que he contado hasta ahora, pero era muy esporádico, eran 2 3 sets como mucho al mes. Entonces, en la cuarentena fue un punto de inflexión, y cuando pudimos salir en junio, julio del 2020, me dije: "A ver, tengo que espabilar, tengo que generarme muchas más opciones". Entonces, me puse un ejercicio sencillo, pero que me sirvió muchísimo, y es, hacer cada día como mínimo, mínimo, mínimo un set. Entonces, a lo mejor si tenía que ir de camino al trabajo o de camino a tal sitio, en vez de coger el transporte, iba andando. Y esa media hora intentaba buscar algún set, y estuve desde 2020, verano 2020 hasta 2021, o sea, en ese año, no fallando nunca, haciendo sets casi cada día, incluso haciendo varios sets, pero también para mí era frustrante porque, claro, tú imagínate, de 2020 hasta 2021, en ese año de diferencia, cumplí con los sets, me generé opciones, pero realmente no tuve ninguna cita, ¿te lo puedes creer? ¿Cerrabas teléfono y no había cita? Cerraba el teléfono, pero aquí es donde quiero llegar al punto Claro, de es que por eso inflexión. te saco el tema. Y es que conseguía cerrar teléfonos y muchos teléfonos, pero había una cosa, no sé si has escuchado o lo has leído hace años, el libro de Apocalipsis. Sí, Claro, ahí te daban como una especie de escalada, Mario Luna, y me acuerdo que yo incluso me escuchaba, hay un audiolibro por ahí en YouTube o en internet, no sé dónde, y cuando empecé a aprender todo esto, y justamente en esos años, empecé a escuchar el audiolibro, ¿no? Entonces, hacías toda la secuencia y cuando llegabas al puente temporal, que era cuando cerrabas, tenías que reabrir a la chica, o sea, a la noche o al día siguiente o a los días siguientes. Entonces, claro, como yo no tenía ni idea de qué decir o de qué abrir, pues utilizaba frases enlatadas. Y me acuerdo de algunas frases que ahora lo comparo con mi estado actual y con el DTE, y esto es una crítica un poco a la seducción clásica, también era otro tiempo, lógicamente. Pero había una frase que era así como, em, me ha parecido muy bien conocerte, o te he echado mucho de menos, para mí eres como mi camellita, y al final acababa la frase o algo así, y al final acababa esa frase, el abridor en puente temporal con besos camellita. ¿Sabes? O sea, tú imagínate para una tía conseguir el Instagram o el teléfono y que luego ese tío desconocido que igual nos genera atracción te escriba eso. Es que perdías completamente el marco. Y claro, yo ahí no lo veía porque decía, este libro ha tenido éxito, este libro supuestamente ha ayudado a muchos hombres y a mí no me funciona. claro. Ahí es donde entramos un poco en eso que decías, ¿no? De que quizá eran otros tiempos y el mundo cambia mucho desde que surge ya no las redes sociales como concepto, sino sobre todo el boom de Instagram, tal, 2000, creo que 2009 a 11, empieza a gestarse todo, del 11 hacia adelante, explota y evidentemente 2021 es otro mundo. Entonces, porque yo muchas veces me he planteado también, dices, claro, a lo mejor si tú esto lo contextualizas en un entorno donde la chica tiene en su lista de contactos 10, por decir un número, 10 contactos y hoy ha sumado uno, pues es diferente, es como una novedad, es como no tengo la atención, no está como en tantos sitios. Es como antes, por ejemplo, me dices, coño, cuando surge el tema de Instagram y empieza la gente a hacer publicidad en ads, yo cuando he escuchado a otra gente emprendedora y tal decir, tío, antes es que hacíamos ads en 5 minutos y el nivel de conversión y demás era la leche porque era otro rollo. Ahora el mercado está mucho más competido.
Y yo creo que en el tema de la seducción y de las relaciones ha debido de pasar algo parecido. Porque, claro, me llama la atención que algo que no esté dando ahora mismo ningún tipo de resultado, la explicación debe de estar en que el contexto ha cambiado tanto que la chica ahora mismo tiene tantos ojos puestos en tantos sitios y le llegan tantas solicitudes que es irremediable, que hay que destacar de otra manera y que evidentemente, claro, ya no se liga igual. Porque al final los tiempos han cambiado, ya no liga igual que hace 25 o 30 años. Que podías tirar más del lado proveedor o que podías tirar más del lado beta, no porque eso vaya a generar atracción, eso no lo generaba atracción ni hace 50 ni ahora, pero el contexto era diferente. Entonces podía a lo mejor utilizar esos recursos como para ganar tiempo. Yo recuerdo, en, por ejemplo, en época de cuando yo empiezo en todo el tema, las chicas, un cambio sustancial que yo he notado, y no sé si tú lo has percibido también, es como que las chicas te trataban de vender con uñas y dientes la imagen de que ellas nunca habían hecho tal, nunca habían estado con muchos chicos, nunca tal, era como hablar de sexo, era como algo muy tabú, como que todo muy salvaguardado y tal. Y en cuestión de unos años es todo lo contrario. O sea, es decir, ya no he conocido, a ver, entiéndeme, ¿no? Pero pocas chicas conoces que a lo mejor estando hablando con ellas, toques tema sexual y no te digan, sí, hablan de un Satisfyer tan tranquilamente. Y tú dices, coño, pero yo, no por estigmatizar, sino porque hace X años tú hablabas de algo sexual y automáticamente era como la inercia que se te dio desde hace años de quiero venderte la imagen de que yo soy una chica buena. Por esa dicotomía que tenemos los hombres de chica buena, chica tal. Entonces, claro, en todo el cambio que ha habido, desde mi punto de vista, es como muy difícil que eso no haya repercutido también en las formas que imagino que también es lo que notarías, ¿no? Pero continúa o dime qué opinas también de lo que estamos comentando. Porque tú, Dani, empezaste también con seducción clásica, ¿no? O sea, cuando conociste tú el mundo, ¿o no fue así? Sí, 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 sí. Seducción clásica 100%. Y leer todo lo que pille y hacer formaciones, todo lo que pille y tal. Y claro, llega un punto, o sea, mi gran punto de inflexión es el natural. Porque yo cuando, entre comillas, siento que lo he leído todo, aunque no lo había leído todo, y siento que lo he visto todo y ha invertido en hacerlo, realmente tú hablabas conmigo y yo te sacaba un 10 en un examen de seducción. O sea, yo te decía todo, era como, haces esto, la técnica tal, la técnica cual, pam, 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 pam. Pero claro, Jugador no, cuando te... Dime, dime. como jugador no, pero como entrenador sí, te lo sabías todo, Claro, todo. claro, entonces cuando conoces a un tío que es natural y que no tiene ni puta idea de lo que tú estás hablando, que suspendería un examen, pero que es que no lo puede ya barrer debajo de la alfombra. O sea, si yo llegaba y me tenía que esperar en la puerta del piso porque él estaba con una chica, es como, a ver. O sea, la primera vez te puedes vender la película de que ha tenido suerte. Pero cuando Mm, ya te pasa varias veces y te das cuenta de que en un horizonte de unos meses o unas semanas es consistente los resultados y es consistente la ausencia de los tuyos, dices, vale, espérate, que a lo mejor yo me estoy creyendo que yo sé mucho de esto, pero hay algo que se me escapa. Y ese es el clic para mí. exacto. Sí, sí. Y continuando con seducción clásica, a ver, no fue todo malo, lógicamente. Ujú, Pero en 2021, o sea, si nos situamos ahí, me acuerdo que mi primo sabía, bueno, sabe un poco de seducción clásica y de hecho lo había dejado con la novia. Entonces me dijo aquí en Barcelona, donde vivimos, a salir a hacer un poco de game y tal. Entonces ahí fue un punto de inflexión también para mí, porque ahí fue cuando empecé a realmente poner material sobre la mesa. O sea, desde 2020 a 2021 ya, pues cada día me generaba sets y tal. Pero en 2021, y sobre todo gracias a él, porque él llevaba como varios años también seducción clásica, yo llevaba seguido un año, como mucho, me empiezo a apretar. Entonces, tú imagínate en pleno centro de Barcelona, no sé si has estado, pero con toda la gente, te daba mucha vergüenza abrir, pero bueno, lo tenías que hacer, ¿no? Porque solo conocías eso. Y ahí fue un punto de inflexión porque en el verano de 2021, cuando empecé a sarjear con él, empecé ya a conseguir resultados en forma de cita. Es decir, ya sabía a lo mejor cerrar y en cerrar pasar a cita. Sobre todo, básicamente porque no descalibraba demasiado, sabía un poco su interés, le decía de quedar o tal día y quedábamos, ya está. Lo que pasa que
hasta ese entonces, en ese verano no conseguí ningún pool. O sea, me tuve que esperar al verano de 2022, o sea, al año siguiente, tuve que seguir sergiando y coger experiencia para conseguir algún pool, porque realmente, o en la cita a lo mejor era muy chico bueno, por así decirlo, Ujú. no generaba tampoco atracción, o sea, teníamos conversaciones y un poco de atracción generaba, pero mostraba igual un poco de necesidad o perdía un poco el marco. O a lo mejor no calibraba su interés, realmente bien. Y fue a base de batacazos, a base de llevarme muchos plays, como se dice en seducción clásica, donde aprendí. Pero realmente, como te digo, no fue tampoco nada malo porque al final es experiencia todo, ¿sabes? Claro, claro. Pero ahí aprendes por la experiencia, como tú dices, ¿no? O sea, me refiero, cuando tú estás teniendo todo este tipo de experiencias, por utilizar la palabra, ¿llegas a la conclusión de que tienes que cambiar cosas en tu forma de hacerlo? ¿O llega a la conclusión de que lo que fallaba es que no lo estabas haciendo correctamente? O sea, lo estaba haciendo correctamente, pero tenía que cambiar ciertas cosas. Sobre todo lo que me pasaba mucho, entre el 21 y 22, es que sobre todo cuando tenía una cita, a lo mejor lo típico que la chica te cancela un plan a última hora, o el día anterior, o a todas unas horas. Entonces yo, claro, como no tenía ningún resultado y llevaba como años sin tener un pool, tenía un poco de necesidad porque la seducción clásica te enseña a abrir sets, te enseña 4 trucos y a cómo más o menos escalar y ya está, y poco más. Entonces, cuando la chica te cancelaba o te ponía un test, yo en vez de mantenerme justamente en mi marco, realmente lo perdía y seguía insistiendo. Y es cuando la chica se iba. Porque aquí eso es la crítica a la seducción clásica de la Blue Pill. El punto de inflexión fue que la seducción clásica siempre te dice: tienes que ser el premio, tienes que hacer que ella se lo gane. Pero realmente, luego no era congruente, sobre todo con la apertura o con las técnicas que tenía o con la escalada que tenía la seducción clásica, porque yo al menos, Dani, en seducción clásica, no sé tú en tu tiempo cuando lo conociste, pero yo abría método directo. O sea, le decía: oye, me has parecido muy guapa, quiero conocerte, o como mucho le decía: oye, me ha gustado tu estilo, que es un poco más indirecto, pero al Ujú. final estaba ya regalando validación. Entonces, te dice la seducción clásica: sí, sé el premio, y tú ibas con la actitud, ibas bien vestido, ibas con la actitud de ser el premio, pero luego llegabas a la interacción, le decías eso, ya veías poco interés por parte de la chica y realmente tu marco se veía bajo, o sea, no te creías el premio al final porque se estabas diciendo, inconscientemente te estabas diciendo a ti mismo que estabas regalando validación en ese momento. A ver, yo por aportar, como dices, la visión desde aquí, la crítica que también le hago a la seducción clásica es que, claro, te enseña una serie de formas. Desde mi punto de vista, yo creo que por esto ha funcionado o ha durado mucho tiempo el enfoque, es porque la gente que descubre, primero, el cómo el cómo se exponía la seducción clásica. Al final no dejaba de tener un estigma de que era algo para gente como muy rara, asocial o como ya lo típico de no tengo otro remedio, voy aquí. Entonces, eso irremediablemente que se tenía esa imagen, ahora las cosas han cambiado. Y también hay enfoques que tienen esa imagen y otros que no, ¿no? Pero irremediablemente hace que llegue gente de ese perfil. Claro, para la gente de ese perfil, y lo digo por pura experiencia, al final apenas consigues dos cosas, flipas. Porque es como, claro, pasas de el cero más absoluto a cerrar un teléfono y dices, coño, soy la máquina suprema. Es solamente hasta que encuentras gente que realmente, los que yo llamo los naturales, los que siempre se llaman los naturales, es decir, la gente que realmente lo hace sin saber ningún tipo de técnica extraña. Cuando tú te permites cotejar eso, es cuando te das cuenta de dónde está el tema. Y siguiendo la línea de lo que tú dices, te venden la idea de que tienes que ser el premio. Y luego, no te voy a decir que todas las formas sean donde a la fuerza, donde siempre subcomuniques que no lo eres, pero hay como 3 4 puntos clave donde estás proyectado todo lo contrario. O sea, es como hay 2 3 4 momentos, o 2 3 4 frases, o 2 3 4 cosas que estás haciendo que te tiran por tierra automáticamente todo el marco. Porque para tú plantar el marco de que eres el premio, no vale con que una vez te salga bien. Tienes que ser congruente en el tiempo. Entonces, irremediablemente la chica te hace test.
De hecho, en seducción clásica una de las cosas que me hacía gracia es que se contemplaba mucho el tema de los test, o el tema de la room, o el tema del factor fulana, o el tema de muchas cosas. Y es como, hostia, ¿por qué? Porque claro, con la forma de hacerlo de la seducción clásica, irremediablemente te van a salir ese tipo de cosas. Cuando tú esto lo hablas con un natural, dices, yo no sé lo que es una room. A mí me decían, yo no sé lo que es una room. Una resistencia al último momento. Para la gente que esté escuchando y no lo sepa, es cuando, vale, estás con la chica en un lugar ya íntimo que parece que tal, o incluso a lo mejor estáis como teniendo cierta intimidad sin llegar a nada, y eso, y no llega a nada, porque a lo mejor pues te para por cualquier motivo y punto. Claro, tú solo hablas con un natural y dices, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Tú le dices a un natural, la chica es que le gusta hacerse las difíciles porque para que tú te esfuerces porque el factor fulana, porque no sé qué, porque no sé cuánta, y te dice, no sé qué coño me estás diciendo. Y son varias cosas que dices, pero ¿por qué? Claro, desde el enfoque clásico va a salir eso. Desde el enfoque natural no salen ese tipo de historias. Entonces, yo creo que aquí te vas a sentir también como reflejado con lo que estoy diciendo. Uno de los clics en mi caso, cuando con el natural y demás aprende esto, yo tuve una especie de mentor, por llamarlo de alguna manera, y claro, de primera era como, wow. O sea, yo me lo cruzaba a lo mejor una noche, o a lo mejor había noches que salíamos juntos, y decía, esta noche solamente estoy aplicando aperturas, o esta noche solamente estoy aplicando sexualizar, o esta noche solamente tal, como que se ponía un objetivo y practicaba esa movida. Claro, yo cuando salía con el natural es como, yo esta noche salgo a ligar y punto, o sea, qué coño de una cosa o la otra, o sea, es decir, tiro hasta donde me dé, hasta donde me dé y ya está, ¿no? Pero luego cuando lo veías de cerca, cuando ya habías aprendido, digamos, del natural, notabas eso, notabas que tú lo veías al tío en una interacción y sí, se desenvolvía muy bien y tal, pero luego tenía el detalle que dice, esto te ha categorizado como beta automáticamente, o esto ha hecho que sea automáticamente incongruente todo lo que has plantado. Ya llevas media hora en el set plantando una imagen X, pero ahora acabas de hacer esto, se te ha ido a la mierda. Y probablemente la chica que ha cerrado el número antes cuando todo iba bien, mañana le escriba y no te conteste. Eso es lo que empieza a notar. Y claro, la revelación para mí es cuando lo empieza a notar en gente que se supone que es top. Si lo nota en un mentor que dice que se supone que se dedica al tema y ves esas flaquezas y dices, coño, a lo mejor él no lo está viendo esto. Porque está desde un enfoque distinto. Que también ¿Vale? sí, me acabas de acordar a un set que tuve justamente este año, en 2022, con una chica rusa, no sé a ti, pero a mí las rusas, o sea, me flipan, son mis favoritas. O sea, tienen algo, incluso a mi primo también cuando se alejaba con él, también eran sus favoritas. Pero básicamente estaba saciando, la abordé, tomé un café con ella, o sea, conseguí una cita instantánea, y me acuerdo que luego la aislé y al cabo de unos minutos nos estábamos liando, pero vamos, como si fuéramos el novio de toda la vida, ¿no? Hay una cita Ujú, instantánea que para mí no me pasaba habitualmente y más viniendo de donde venía. Y claro, me acuerdo que ella estaba súper encantada y tal. Yo, por una parte, desconecté porque le dije, mira, he quedado con unos amigos aquí, en 20 minutos me tengo que ir. Y ella veía que quería un poco, o sea, que quería algo más, ¿no? Y realmente no escalé más con ella, o sea, cerré con el teléfono, con el WhatsApp y tal. Y me di cuenta que al volverle a abrir al cabo de un día o dos, creo que fue, como que me contestó a los 3 días. Yo realmente no entendía nada porque decía: "Se ha ido muy bien la cita, me he liado con ella estaba súper volcada y quería seguir escalando". Y ahí fue otro error que cometí, que fue cuando ella me contestaba seco o me tardaba en contestar. Yo tardaba en contestar, pero, eh, proyectaba por alguna parte necesidad, ¿sabes? ujú. Como la necesidad de escalar, porque esto es otro error para mí de la solución clásica, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero la insistencia alfa. Sí. Claro, la insistencia alfa en seducción clásica te dice, si ella se te hace la difícil, tienes que seguir insistiendo. Entonces, claro, tú tenías en mente eso, que eras el premio, que lo hacías por ella, y cuando había justamente esas situaciones y todo había ido bien y podías escalar con ella, pero se te hacía la dura en este caso, pues insistías. Y eso es otro error que cometías y que yo al menos tardé en ver, pero a base de hostias, como se dice. Es que, tío, ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, el tema de la existencia alfa, lo que ocurre al final es que le estás poniendo la orbitación en bandeja. Es como una tía que lo que quiere es, vale, si yo te categorizo como el chico más top, vamos a llamar, o uno de los top, no tienes por qué tampoco ser aquí Andrew Tate, pero si yo te categorizo como tal,
voy a sentir atracción por ti y vamos a tener relaciones, pero si no, no es que te diga claramente no quiero nada, sino que quizá a lo mejor me sirvan más adelante y quizá a lo mejor tenga sentido para mí el tener tu atención. Entonces, si tú no sabes detectar eso, que eso es el episodio número 9 del podcast del tema de la orbitación, y esto surge, no me lo estoy inventando, eso surge del tema de la estrategia reproductiva, o sea, lo he dicho así por encima, pero al final es como, vale, evolutivamente tiene sentido esto y esto, buscar a un chico, o sea, buscar que el tío sea la persona que mejor dote a mi descendencia de una ventaja evolutiva y al mismo tiempo que también yo tenga un respaldo a nivel de recursos y tal, evolutivamente hablando. ¿Qué ocurre? Que esos dos hombres no tienen por qué ser el mismo. Si fueran el mismo es perfecto, pero a veces no. Entonces a veces puedo encontrar, vamos a llamarlo así entre comillas, los genes de uno y el provisionamiento de otro. Entonces yo como mujer tengo que saber bien de discernir quién es uno y quién es otro, que ahí es donde surgen los test y la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a mí me están empezando a hacer test y me está empezando a hacer un comportamiento que a mí me indica pues que no estoy generando ningún tipo de atracción, el yo seguir ahí insistiendo, por mucho que me diga que, o que yo me crea que hay insistencia alfa, lo único que estoy generando es ponerle muy fácil el decir, bueno, este tío, voy a utilizar palabras como muy sencillas o muy tal, ¿no? Pero es como, vale, este tío es tonto, lo tengo aquí, y le he dicho 500 veces que no a esto, pero él sigue insistiendo, así que de puta madre, porque a lo mejor me pasa 6 meses o un año o lo que sea, y esto no me sale bien, o me encuentro necesitada de lo que sea, o hay un momento que me deja, que también esto ha pasado, rompo con el chico que estoy ahora y me apetece hablar con alguien, porque el chico con el que he roto es súper mega alfa, y me siento como con una necesidad enorme de encontrar a un tío con el que realmente pueda sentirme tal, y aquí tengo a este tío al golpe de teléfono. Tú te piensas que te ha tocado la lotería, llegas y lo único que te encuentras es una tía destrozada que te está utilizando como de saco de lágrimas. Y tú es como, bueno, ¿y cuándo llega mi momento? Más adelante, y siempre es como más adelante. Entonces, la insistencia alfa es como una manera de ponerle en bandeja, orbítame. Mm. De hecho, la experiencia que más me marcó, o sea, no fue este set, fue otro set con una francesa, que también tuve cita instantánea con ella. Y claro, como era muy al principio de 2022, llevaba un año o dos arjeando apenas. Claro, yo prefería pasarme de la raya, en el sentido de lanzarme y llevarme una cobra, ¿sabes? O un rechazo, que quedarme en el sitio o quedarme con la duda. Entonces, me acuerdo de este set, hablando de insistencia alfa, que como digo, tuve una cita instantánea con ella, la abordé, tuve una cita instantánea, tomamos un café en Barcelona y claro, me fui a lanzar a besarla en la primera cita y me acuerdo que me hice la cobra. Pero, claro, cerré con teléfono, o sea, ya he metido de hecho el teléfono y tal. A la semana siguiente me dijo ella de quedar, quedamos, lo intenté otra vez, me pasó exactamente lo mismo. Y entonces ahí le dije: "Mira, yo sinceramente, como amiga", incluso desconecté un poco ahí, le dije: "Como amiga, si quieres lo que quieras, pero ahora mismo no veo que no sé, no tenemos ese feeling tú y yo". Y fue ahí ya cuando me estaba persiguiendo, cuando me empezó a perseguir y tal, y tuvimos como varias citas, pero nunca llegó a pasar nada. O sea, de eso, de que seguramente te ha pasado a ti, Dani, a todos, que has conocido a una chica, te empieza a orbitar, pero tú no sabes exactamente lo que es la orbitación en ese momento. Entonces, ves como señales confusas, como que no te deja escalar o como mucho llegas a un cierre de beso, pero no hay pool. Pero por otra parte te dice cada cierto tiempo, cada 2 o 3 semanas de quedar. Entonces tú estás encantado, ¿no? Porque dices: "Vale, igual necesito un poco más de tiempo". 100%. Además, es lo que te... O sea, eventualmente eso, un X de cada X, me refiero a un porcentaje, va a funcionarte. Que por eso me refiero, por ejemplo, cuando te recomienda lo de la insistencia alfa, o yo hice una vez una formación de texto, de juego de texto precisamente, donde recomendaban hacer una serie de cosas que justamente luego lo aprendí después, que era como, vale, yo estoy aquí siendo el orbitador supremo. Pero, ¿por qué los recomiendo? O sea, me refiero, nadie en su sano juicio, o sea, nadie se le ocurre decir, vale, voy a recomendar esto que a una mierda y no funciona. Habrá gente que lo haga, ¿no? Pero no es lo normal. Lo normal es que si tú recomiendas algo es porque de alguna manera tiene un cierto éxito. Claro. Y eso tiene un cierto éxito. Porque al final tú puedes conseguir resultados siendo el orbitador, me refiero. Si tú insistes y sigue y sigue y sigue, a lo mejor llega un momento donde suena la flauta de, como digo, una de cada X y te funciona. Entonces tú lo atribuyes
a que eso funciona. Y entonces le das validez a la técnica o le das validez al tema. Dices, coño, ¿a mí qué trabajo me cuesta seguir mandándole mensajes a esta persona? ¿O qué trabajo me cuesta seguir cerrándole citas? Y yo sé que eventualmente una de cada tal funciona. Esto es como cuando a mí me dicen, y esto lo he escuchado en el DTE, pero a mí me da igual el marco porque yo esta chica lo quiero para lo que lo quiero. ¿No? Cuando empezamos a explicar cómo funciona el tema del marco, cómo funciona todo este tipo de cosas, y claro, te das cuenta de que hay cosas que están bien y cosas que no están bien hacer. Y entonces llegan y te lo venden desde el otro enfoque y es como, ya, bueno, pero si yo voy a estar 3 días por aquí y yo no tal. Claro, ahí es donde surge esto. Es como, bueno, si ya de todas formas lo doy por perdido, ¿qué más da insistir un poco más? Y como sabes que una de cada X va a funcionar, tú le das la validez a la técnica, pero realmente desde un punto de vista de que no funciona, no funciona. Le dices, pero es que una vez me ha funcionado, ya, claro, y yo una vez me he encontrado 5 euros por la calle, pero voy a basar mi estilo de vida económico en cuanto a lo que me encuentre por la calle. Y eso un poco aquí. Me funciona. De hecho, la gente que yo he llegado a tener en mentorías, que me viene de otra mentoría y que hace day game, el problema principal que tiene es que luego a lo mejor tiene una relación con una chica que hace de day game, pero el marco es inexistente. Y entonces surgen problemas después que no sabes cómo solventar precisamente por este. Y es como, claro, estás basando estás como poniendo todo tu éxito en tus relaciones en una estrategia que hace aguas, por así decirlo. Sí, además me acabas de recordar otra experiencia que realmente fue, yo creo que la experiencia en The Game, en seducción clasiva, que más me marcó de todas, que fue a final de justamente del 2022. Conocí a una chica, la abordé y tal, cerré con teléfono. Esa chica tenía novio y me acuerdo que la primera cita intenté escalar con ella. O sea, tanto que no llegaba, o sea, ya sabía calibrar un poco mejor, si había interés sobre todo para el beso y tal. No llegué a avisarla de esa cita, pero notaba que quería al novio, pero que de eso que te subcomunica que no está bien con el novio y que tiene pensado dejarlo, pues Ujú. me subcomunicó eso. Total, la primera cita no pasó nada y días después me escribió un mensaje diciendo que ha dejado el novio y que me gustaría, me dijo que me gustaría verlo. Total, quedamos y tal, nos liamos, fue todo muy bien porque además fue ella la que generó el plan, dijo, mira, damos una vuelta por aquí, luego vamos al cine y luego si quieres te viene a mi casa. Mi madre es un poco estricta en ese sentido, pero la puedo convencer. Entonces yo dije, bueno, tiene mucho interés de una. Y me acuerdo que fue todo muy bien en el cine, hasta el cine nos liamos, ella estaba súper bloqueada. Y me acuerdo, que esto lo tengo aquí grabado en la mente, cuando estábamos llegando a su casa, que me dijo, pero esta noche, o sea, vamos a dormir, no va a pasar nada. Y yo, claro, en vez claro, con esa insistencia alfa y con la posibilidad de conseguir el pool, le dije, pero ¿cómo no va a pasar nada? ¿Sabes? Y Claro. cuando me acuerdo, cuando fuimos al dormitorio después de cenar y todo, ya, fue yo intentarlo, empezar a hacerle cosquillas, empezar a jugar con ella y llevarme la resistencia del último momento por eso. O sea, y mira que lo jugué, estuve como 1 hora o 2 jugando hasta que me cansé, pero claro, te hace la resistencia del último momento porque no está bien implantado tu marco ahí. Ujú. Exacto. O sea, si es que el tema al final está en eso. De hecho, yo una de las cosas que veo como tendencia y que quizá si tuviera que hacer una apuesta a largo plazo, todos los, todo lo que son enfoques de seducción clásica que todavía existen van a virar hacia otra cosa. O sea, me refiero, yo ya veo cada vez más gente que a lo mejor, hay alumnos que a lo mejor me pasan cosas, ¿no? De, oye, mira este rilo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Y hay veces que veo cosas que es como, hostia, antes esta persona decía X y ahora está diciendo Z porque se está empezando a dar cuenta de que al final X ya es como, vale, tío, al final es como todo, ¿no? Al final el sector se sofistica, por así decirlo, el mercado surgen otras cosas, la gente se empieza a dar cuenta de lo que funciona y lo que no funciona y te tienes que adaptar. Y entonces eso hace que, vale, pues donde decía una cosa, ahora tendré que decir la otra. El problema aquí surge en que no vale solo con decir una cosa o la otra. Tienes que entender el porqué y el mecanismo que hay detrás. Y cuando tú tienes, al final eres una persona como todo, cuando tú tienes mucho invertido a nivel de ego, a nivel de creencia, a nivel de tal, en una filosofía, cuesta mucho deshacerte de ahí. Que es un poco lo que tratamos, por ejemplo, en el podcast, ¿no? O yo en otro episodio de podcast donde hablamos
cómo la sociedad te hace convenciones sociales o te condiciona por una cosa o la otra. Entonces, eso es algo que se va a acabar viendo, porque al final ya es que es inequívoco. O sea, me refiero es que las mujeres ya mismas lo están diciendo. O sea, qué cantidad de historias no sabemos ya de mujeres que son infieles con sus novios. Entonces, ¿cómo vienes tú ahora a contarme a mí el cuento de que la chica le gusta mantener una imagen de tal y de cual? Y es como si abiertamente lo está diciendo. Si la mujer de Will Smith abiertamente sale y le está diciendo a Will Smith, mira, pasó esto y esto. Te lo vendo de otra manera, pero pasó esto y esto. ¿Dónde está el punto aquí? Entonces, claro, cuando tú estás en el lado de que la chica te dice, lo pospongo, o la chica te dice, no, es que es por esto, es por aquello, cuando tú ya conoces casos de los otros, dices, no, espérate. Porque esto no es que tú seas así exactamente, esto es que hay algo en la interacción o hay algo que estoy haciendo o generando o X que genera aquello, porque esto es 100% factible, ¿no? Cuando digo esto me refiero a tener el sexo rápido, a que no haya una resistencia al último momento, este tipo de cosas. Que al final más tarde, creo que la siguiente cita conseguí poco con la chica, pero fue ya de esos sets que los fuerzas. ¿Sabes? Que no obligas a la chica, lógicamente, pero que la chica dice, venga, por la insistencia que tienes, que al final te funciona, la insistencia alfa, ¿no? Y como que refuerza tu creencia. Pero realmente la pregunta es, aunque tú estuvieras en seducción clásica, aunque tú utilizaras la insistencia alfa, luego te va a servir, por ejemplo, para mantener la recurrencia o para mantener una relación. Porque claro, conoces a la chica, lo más importante al conocerla, bueno, lo más importante tanto al conocerla, durante e incluso después, es tu marco. Si tú no tienes bien implantado un marco desde el principio, realmente luego te va a costar mucho. Y me acuerdo que esta chica, pues estuve como recurrencia con ella un mes y algo, pero al final creo que como que volvió con el novio porque mi marco no estaba 100% sólido. Y aquí quiero aclararle la importancia del marco. Y en seducción clásica es que no te lo explicaban. Te decía, si sé el premio, ando por ellas, pero realmente no te explicaban realmente el método o el por qué, o cómo Ujú. generar atracción y mantener ese buen marco. Claro. O sea, al final es que es fundamental lo que estás comentando, porque sí, a lo mejor a corto plazo comes, pero ¿y a largo plazo qué pasa? ¿Qué te vas a tirar toda la vida sarjeando y haciendo 10 sets al día? Yo conozco gente que es como, yo toda la semana hago, yo qué sé, vamos a poner 5 horas de day game. Y es como, y a mí la gente, a lo mejor, ha habido algún alumno que es como, pero, y Dani, ¿cuál es tu horario? ¿Cómo haces este day game? Y es como, bueno, a lo mejor yo llevo a hacer day game 3 meses. Yo me he plantado en un bootcamp sin hacer day game meses y luego he cogido y lo he hecho. No, porque el tema no está en eso, o sea, es decir, es como si la movida no va por ahí. A largo plazo, ¿cómo te ves? Haciendo eso todos los días. No es sostenible, porque al final tu problema ya no está ahí. ¿Vale? Sí, está claro que sabes abrir sets y está claro que no tienes problema con eso. Tu problema ya viene después, que no se retienen, que no tienes el tipo de chicas que te gustaría tener, etcétera, etcétera. Entonces, pregúntate si el chico natural que no tiene problema en estar con chicas, pese a que no sabe nada de esto, hace eso. Tiene una rutina de 5 horas a la semana de day game. No tiene sentido. Hay que buscar un enfoque desde un punto de vista distinto. Porque al final se trata de conectar, no, a lo mejor no la palabra conectar, ¿no? Pero de ser capaz de transmitirle esa imagen del tío que ella sabe que sabe lo que está haciendo y punto, y no hay más que decir. Pero es que lo que estás comentando es sumamente importante, el tema del marco, sobre todo lo que decimos, a corto plazo una cosa, pero ¿y qué hay del largo plazo, no? Sí, hay que transmitir sobre todo de saber cómo va el juego. Comunicar eso al final que sabes de qué va el juego y a partir de ahí, pues, gestionarlo. Y bueno, seducción clásica tampoco, por una parte, o sea, estoy contando toda la mugre, toda la parte mala de seducción clásica, pero como tú bien lo sabrás y la gente que ha hecho seducción clásica o que ha hecho day game en Blue Pill lo puede confirmar perfectamente. Al final, en seducción clásica, yo al menos, la experiencia que he tenido durante los años no me arrepiento para nada, porque eso me ha dado experiencia. Sí es cierto que por una parte ligabas por estadística, porque al final ligabas por estadística, pero ligabas y conseguías resultados. Lógicamente hay muchos mejores métodos, como por ejemplo el DTE, por eso he pasado por aquí y he salido muy satisfecho, pero realmente ligabas por estadística. Y me acuerdo una experiencia ya cerrando con el tema de seducción clásica, que estaba tan obsesionado, no obsesionado por conseguir resultados, pero por seguir mejorando e ir un poco más para allá, que me acuerdo justamente en ese año, Dani, en 2022,
que me propuse desde septiembre hasta final de año, noviembre, diciembre, o sea, en esos 2 o 3 meses, salir a surfear. Estaba surfeando prácticamente cada día y a lo mejor salía a trabajar a las 4 o 5 de la tarde y acababa a las 9 10 de la noche. O sea, tú imagínate la matada que es estar 2 o 3 meses, no voy a decir todos los días porque normalmente descansaba domingo o sábado, pero era salir a trabajar y estar focus surfeando y lógicamente conseguía resultados y conseguía citas instantáneas. Y me acuerdo una experiencia que tuve con una modelo que tuvo, bueno, que tenía medio millón de seguidores, que tuve también una cita instantánea con ella. O sea, resultados realmente tenías, pero realmente acababas, recuerdo, sesiones súper frustrado, que ibas con una frustración a casa enorme. Pese a haber cerrado, y te acababas quemando al final con eso. O sea, con lo que quiero decir, al final, si tú sales a la calle sin un método o con la seducción clásica y te pones a veces como un loco, al final por estadística vas a conseguir resultados. Pero te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Eso realmente te va a ayudar tanto a tu marco mental, a tu identidad, como por ejemplo a la hora de gestionar posibles pools? Porque claro, si llevas a lo mejor 50, 60 sets y esos 50, 60 has conseguido 5 o 6 citas y un pool, claro, ¿cómo te vas a ver a ti mismo? ¿Te vas a ver como ese alfa que realmente genera atracción con pocos sets? ¿O te vas a ver como alguien que necesita hacer un montón de esfuerzo para conseguir un resultado? Mira, estoy 100% de acuerdo con eso que dices y por cerrar el tema, pero hay una cosa importante aquí y es que cuando, cuando uno está metido, yo le veo mucha analogía con el tema del desarrollo personal o con el emprendimiento. Cuando uno está metido en tema de seducción clásica, por ejemplo, o tal, que hay como una serie de, hay como una norma, hay como una cultura, es como había un experimento que se hicieron con monos, creo, esto lo comentaron en algún podcast, que por no extenderlo mucho y hacer la historia larga corta, meten un grupo de monos que ponen un plátano en X sitio y cuando un mono va a ir a por el plátano, pues se hace un, no sé si le apalean o bajan al mono o lo que sea. Entonces aprenden en la cultura de que cada vez que un mono sube por X sitio, pues todos tienen que hacer eso. Al final ni hay plátano y los monos empiezan a renovarse, pero aprenden como esa cultura. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo en el tema de la seducción clásica, como digo, igual que en el desarrollo personal. Pongo la analogía con el desarrollo personal directamente. Desarrollarse personalmente parece como que es que te tienes que levantar a las 4:30, dar una ducha de agua fría, rezar, tomarte un no sé qué, ir a que te dé el sol en la cara y hacer como una serie de rituales. Cuando tú esto lo hablas con alguien que consigue resultados, te das como una... Yo, por lo menos, la percepción que he tenido es como que te das como una hostia de realidad en la cara, ¿no? Como con las chicas. Si tú le coges a un natural y le dices, no, mira, le estoy haciendo este enlatado, o le estoy diciendo esto, o le estoy haciendo esta técnica, o esta noche solamente salgo a practicar sexualización. Y el tío te dice, bueno, pues yo esta noche salgo a ligar, o esta noche salgo a otra cosa, ¿no? Te quedas como con un par de palmos de narices, porque es como, hostia, estoy haciendo el tonto. Como no, yo es que mi rutina es que me levanto a las 4:30, hago esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor llega uno y te dice, vale, pues yo me levanto a las 6 y para cuando tú has empezado a trabajar yo ya llevo media jornada. Te cambia como la perspectiva. Y hay una frase que me gusta mucho, que está relacionada con este tipo de cosas, como digo, que dice, porque muchas veces nos pasa que nos centramos demasiado en esa parte cultural, ¿no? Como la parte de calentar. De, no, yo hago sets y los primeros 10 sets pues busco un rechazo. Y le digo a la chica que soy un... que esto me ha pasado y lo hemos comentado en algún podcast. De llegar a la chica y decirle, hola, soy un vaso, o abrir el set emitiendo ruidos, o hacer cualquier otro tipo de historias, o irme al centro comercial y hacer palmas y llamar un poco la atención, o montarme encima de la mesa en una cafetería y contar una historia que X. Claro, cuando tú esto se lo planteas a un natural, te dice, vale, pues yo no hago el ridículo y ligo. Y es como esa sensación de decir, tío, ¿qué coño estoy haciendo? Me estoy dejando llevar por la cultura que parece que hay detrás de todo esto. La frase es, dice así, ¿no? Dice, América fue construida por hombres que bebían whisky, fumaban tabaco y conducían sin cinturón de seguridad. ¿A qué saco esta frase? Porque al final dices, coño, en realidad nos estamos rayando con si hoy el ciclo circadiano lo he puesto bien, si me he tomado mis electrolitos y tal, y es como, tío. Los hombres antiguamente no se rayaban por esto, bebían whisky todo el día, fumaban puro
y iban por ahí y se construyen las cosas, porque al final no está tan relacionado con esos rituales, con un enlatado, con una frase, con un tal. Está relacionado simplemente con que sepas hacer las cosas, las hagas y punto. Y cuanto antes las hagas, mejor. El tío que me dice, hago 1 hora de day game todos los días o hago 5 horas a la semana y te pregunta cuál es tu rutina y tú dices, pues yo no hago day game, pero follo más que tú. Y es como, hostia, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo le dedico 5 horas a la semana a esto, este tío no le dedica ninguna? ¿De dónde salen las cosas? Por lo que te digo, es como la gente que se levanta a tal hora y para cuando son las 10 se pone, empieza la jornada. Es como, bueno, para cuando son las 10 yo ya llevo 5 horas de trabajo. Entonces creo que por ahí se puede también mucho ver la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Incluso yo me acuerdo que en seducción clásica todos los años que estuve, pero hubo una parte que antes de salir a realmente sarcear en mi casa, me acuerdo que hacía una especie de meditación, ¿sabes? Para ir relajado y para que las conversaciones fueran lo más naturales posibles. Y te digo que me servía y conseguía un poco más de resultados, pero claro, la pregunta es lo que dices tú, ¿te vas a parar a hacer ciertas cosas para conseguir X? Realmente tienes que tomar acción, o sea, ponte acción, o sea, ponte a tomar acción y ya está. Claro, el tema de la meditación, tío. Es que son ese tipo de cosas. O sea, que la meditación no tengo nada en contra y como tú dices, tiene su punto, ¿no? Pero cuando luego te lo lleva al terreno, o sea, si tú te fijas realmente, si dijéramos, vale, según lo que me están vendiendo por ahí, y quiero ser un hombre masculino y tal, yo me imagino un chaval que hoy empieza a escuchar contenido de este tipo y diga, vale, ¿cómo es ser un hombre? Y dice, vale, el no-fap, que ya lo hablé hace poco, ¿no? El modo monje, el no sé qué de meditación. Me levanto por la mañana y me hago una ducha de agua fría, que como digo, no tengo nada en contra de estas prácticas por se, ¿no? Pero al final acumula una serie de cosas que es como, ¿dónde están los resultados? O sea, te estás dejando llevar tanto por los detalles que al final no estás haciendo lo único que tienes que hacer para conseguir resultados, que es actuar y coger feedback, punto. Entonces, bueno, eso. Por continuar un poco con la línea que íbamos de saliendo ya de la seducción clásica y tal, ¿qué pasa después en tu caso? Vale, ya te has puesto un año ahí, a saco, has dado como un plus en algunos casos, decías, vengo de trabajar y me tiro otro tantas horas haciéndolo y tal. ¿A dónde te lleva todo esto? Me lleva a conocerte a ti, a tu proyecto. Ok, Y ¿cómo? fue gracioso porque me saliste en un vídeo en Instagram y creo que me acuerdo perfectamente del vídeo, era como cómo enamorar a una chica o cómo enamorar a una amiga, ¿no? Entonces yo lo primero que pensé, la primera percepción que tuve de tu proyecto, de ti, fue, "Vale, el típico coach que da consejos por Instagram y ya está". Pero le di al botón de seguir porque dije, a mí me gusta ver este tipo de contenido para seguir mentalizándome y no perder el foco, ¿no? Entonces, días después de seguirte, empecé a ver en tus historias de Instagram que subías podcast, Ajá. en YouTube. O sea, ponías el enlace, no sé si estabas en Spotify ya, pero estabas en YouTube. Entonces, me acuerdo que pinché la primera vez y que tenías como 50, 60 visitas en YouTube. Y también pensé, va, el típico que está empezando seguramente. Y es que ni siquiera lo quité al momento. Creo que puse 5 o 10 segundos y lo quité. Y me acuerdo que veía que seguías subiendo podcast, que eras constante. Llevabas poco con el proyecto, creo que llevabas un año y poco porque empezaste a final del 2020 o así, ¿no? Prim- Entre mayo creo que empecé el podcast. De hecho, el Por ahí, primer episodio es 28 de mayo, creo. bueno, te acuerdas bien. Pues sí, pues pasaron las semanas y como digo, veía que seguía subiendo podcast y llegaba, me acuerdo una tarde de domingo de esas que no hacen nada, que lo has hecho todo, que tienes la habitación en orden y todo, y vi que tu historia quería subir un podcast. Y me acuerdo que era el podcast 9, el podcast de la orbitación. Me llamó el título la atención. Entonces pinché y dije, mira, como no tengo nada que hacer, me lo voy a poner para, si no me interesa, me quedo dormido y me echo la siesta. Me acuerdo que, te juro, Dani, los primeros 3 5 minutos de podcast, o sea, me desperté de la posible siesta y me quedé con la boca abierta, o sea, paré incluso el podcast un momento y dije, o sea, ¿qué acabo de escuchar? No escuché todo el podcast de ese momento, luego seguí, o sea, luego le di al play y acabé el podcast, pero me quedé flipando, porque además, con la experiencia que he contado ahora de solución clásica,
con la chica francesa que me orbitaba, con la otra. Claro, me hizo clic, pero me hizo un clic grande, diciendo, acabo de tener una respuesta, acabo de tomar la red pill, la pastilla roja sin quererlo. Joder, qué bueno, tío. Y claro, después de eso empieza, imagino, a consumir más podcasts y De eso te lleva a hecho, más realizaciones. O sea, me refiero, ¿cambias algo directamente ahí o cómo? de hecho, empecé a escuchar ese podcast, luego me fui al uno, o sea, lo escuché seguido, de la hipergamia, y luego ya seguí escuchando algunos podcasts más. Y me acuerdo que al día siguiente o al otro que salí a surfear con un amigo que conocí en The Game. O sea, me acuerdo antes de conocerte esto en Seducción Clásica, veía un grupo de chavales que estaban surfeando, me acerqué, oye, conocí Seducción Clásica, estáis surfeando y tal. Pues uno de esos chavales, de hecho, estuvo en la 10ª edición del DT contigo. No sé si pero me acuerdo, volviendo al tema, después de escuchar ese podcast, a los 2 días, le recomendé el podcast a ese chico, y al acabar la sesión del late game que teníamos juntos, le dije: "Mira, escucha este proyecto, escucha a este tío", porque sinceramente, o sea, le metí un hype enorme. Le dije: "Es que te va a romper la cabeza y te va a cambiar a 180 grados el paradigma que tienes de la seducción". Y dijo: "No puedes ser loco, pásamelo, no sé qué", que lo escuché en el tren. Pasé el link y en media hora o la hora que tiene de vuelta a su pueblo desde Barcelona, escuchó como 2 o 3 podcasts y flipó también. Tipo, y a partir de ahí fue que los 2 empezábamos a escuchar podcast, y además, cada vez que quedábamos en Daigen, después de conocer los primeros podcasts de tu proyecto, es que hacíamos clics el uno al otro. O sea, yo le decía a él: "¿Te acuerdas, tal chica que te estaba orbitando? ¿O te acuerdas de esta situación? ¿O te acuerdas la otra?". Y empezábamos a hacer clics entre los 2 gracias a tu podcast y a tu contenido. Hostia, tío, qué bueno. Imagino que entonces ya ahí cambias la forma de interactuar o le da un enfoque distinto o cómo. Le doy un enfoque de inscrito. O sea, por ejemplo, el tema de aperturas, hasta el 2023 ya estamos, ya cuando conocí tu proyecto y tal, para situarnos, ya, por ejemplo, el tema de aperturas era la misma que solución clásica. O sea, habría método directo porque en los podcasts no cuentas cómo abrir, o cuentas algunos podcasts interesantes, cómo enamorar a una chica o, por ejemplo, la importancia del marco y tal, pero no cuentas cómo, por ejemplo, abrir. Entonces, la apertura era muy seducción clásica, pero sí que empezaba sobre todo a ser consciente del tema del marco, pero del marco real. O sea, del estilo, cierro una chica, intento ver su nivel de interés, empiezo a calibrar, esto sin entrar lógicamente al DT, y a partir de ahí seguía escalando y veía muchos más resultados, y lógicamente estaba mucho mejor conmigo mismo, porque mucha gente se puede pensar, el marco es solo para atraer a chicas, solo para generarte opciones, no solo eso, sino contigo mismo, al menos en mi caso, estoy mucho mejor desde que soy consciente de que mi marco es el primero, estoy mucho mejor que en seducción clásica cuando estabas intentando escalar, por así decirlo, ¿sabes? Y conseguir ese resultado. Es que la relación con uno mismo mejora mucho cuando planta ese marco que estamos diciendo y cuando lo llevas bien, porque al final no dejas de estar forjando el carácter. O sea, al final, de alguna u otra manera, somos en parte a aquello a lo que somos capaces de decir que no. Entonces, son como medallitas, yo lo veo como medalla, es decir, si yo he sido capaz de renunciar a esto, si yo he sido capaz de poner un límite aquí, si yo tal, crece tu confianza. Porque cuando se te planta una situación distinta o viene otra persona a exigirte o a como plantarte su propio límite o a como a cruzar los tuyos, tú tienes como la certeza en ti mismo de que tú por ahí no pasas. Y eso se transmite. Y eso te hace, es un círculo virtuoso al final. Porque tú te sientes cada vez más empoderado, que creo que sería la palabra. Es como, hostia, de repente ya no soy alguien que acepta por todos lados porque va perdido y no sabe muy bien por dónde van los tiros en esto, sino que estoy empoderado, sé lo que quiero, sé hasta dónde tal, y no tengo miedo a decir que no aquí, no tengo miedo a... Y ya de repente hace clics, cosas de seducción clásica, ¿no? A irme sin mirar atrás, a estar dispuesto a marcharte, a no estar necesitado, a no intentarlo demasiado. Y todo eso ya como que encaja, ¿no? Entonces, Sobre todo eso, dime, sí. sí.
Sí, en seducción clásica, que no lo he comentado antes, la manera que también tenías de abrir, a veces eras ver pasar a una chica o estar en la otra punta de la calle y salir corriendo detrás de ella para hablarle, ¿sabes? Ahora, cuando conocí tu proyecto en ese entonces, que ni se me pensaba, pero claro, era el conocimiento que teníamos hasta entonces. Claro, no tiene, es cierto como tú dices, o sea, muchas veces se ve que sale corriendo literalmente. Yo tenía a lo mejor algún alumno que me dice, oye, y me lo dijeron además tal cual, ¿no? Ahora un par de años, un año y medio. Creo que estábamos en un bootcamp. Dice, oye, ¿y tú, y cómo haces tú la Jota? Lo llamaban la Jota. Digo, ¿qué coño es la Jota? Claro, yo la Jota es un baile de sevillanas, ¿no? O cualquier, no sé lo que es, pero la Jota de la idea de lo que era de seducción. Digo, ¿qué te refieres con la Jota? Claro, la Jota es que tú te has cruzado con una chica y le ibas a abrir, pero no la has abierto, y entonces como que haces como la Jota. Es como una Jota literalmente y das como un vueltón de la leche, y si se te ha escapado, por así decirlo, pues te apresuras corriendo hasta que llega y entonces la abres, ¿no? Y era como, pues la primera vez que me... O sea, no he hecho esa historia porque lo veo como que no tiene sentido. Porque al final, ¿cómo concuerda eso con el marco de crear el premio? ¿Desde qué plano, no? Entonces hay un montón de cosas, como tú me estás diciendo ahí, que ya chocan con este nuevo paradigma. Lo que me llama la atención es que tienes tu colega este que tú le presentas el proyecto a él entra en la edición 10, tú entras en la edición 11. Claro, que vamos a ir llegando a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Cuando estás descubriendo, haciendo los clics con él y tal, ¿cómo se toma la decisión de llegar más lejos? ¿El DT es lo primero que consumís aquí? ¿Consume otra cosa? ¿Por qué el DTE? ¿Por qué no? Creo que él se inscribió primero al curso de Alphagram, el que tienes, y ya me habló bastante bien de cómo explicaba las cosas, el contenido y tal. Y luego, me acuerdo que se metió él directamente al DT, dijo, voy a apostar por esto, y fue a la 10ª edición. Yo tenía dudas, pero no lo tenía claro del todo. Y fue un poco más tarde cuando yo entré a mi curso de conversaciones infinitas y de círculos sociales, cuando hice otro clic grande y dije, ahora sí que sí, voy a entrar al DT, porque mi experiencia, por ejemplo, en el mini curso de círculos sociales no me sirvió para tanto, porque yo ya actualmente tengo un círculo social amplio y tal, pero sí que me sirve para futuros o incluso para generarle opciones o para ser mucho más social si cabe aún, pero el de conversaciones infinitas sí que, sobre todo con el tema de los hilos, el tema de la energía, eso sí que me hizo un clic súper grande y además comentaba que era parte del primer módulo del DTE. Entonces ahí fue cuando hice un clic y entré al DTE, porque justamente antes de entrar al DTE, cuando estaba en conversaciones infinitas, eso lo aplicaba en mi entorno. Y pasar de ser una persona que ya no era tímida por la seducción clásica, porque, a ver, ya no tenía vergüenza de parar a un montón de tíos por la calle en mitad de un centro de una ciudad, ¿no? Pero ya con las conversaciones infinitas era mucho más sociables, empezaba a abrir mucho más hilos, tenía muchísima más energía y eso no lo notaba. Y ahí fue un clic, como digo, de decir, vale, quiero descubrir lo que hay en el LTE, que seguro que hay mucho más contenido y mucho mejor. O sea, que no fue que te habló tu colega del DTE. Me habló del LTE, o sea, no me explicó el contenido en sí, pero me dijo algunas cosas como vas a flipar con esto, vas a flipar con lo otro. Y realmente tenía bastante curiosidad, bastante hype, ¿sabes? Y ahí dije, mm, me apunto, pero vamos, de cabeza. Porque cuando tú escuchabas, porque imagino que por aquel entonces que ya estabas escuchando más podcast y tal, escuchabas también los podcasts que yo hacía con otros alumnos. Sí, escuchaba varios podcasts y de hecho mucha gente te lo dice, Dani, que el favorito para ellos es el de la hipergamia, pero para mí es el ratio valor romance o valor confort, que creo que es el 16, si no me equivoco. Ujú. Entonces, eso también me hizo un clic, sobre todo a la hora de calidad. Pero como digo, en los podcasts con los alumnos del DT y todo, también salíamos muy satisfechos, todos. Y yo pensaba, o Daniel está pagando, o realmente funciona el DT, ¿sabes? Y entonces dije, a ver, yo creo que es más lo segundo, que realmente funciona. Entonces fue cuando, entre conversaciones infinitas, que ya me flipo, y en las experiencias en los podcasts, fue cuando decidí entrar ahí. Vale, ¿y qué expectativa lleva? Bueno, llevabas como mucho hype. ¿Y qué tal dentro? Me refiero, ¿se acordan?
lo que luego descubres con la expectativa que traías. ¿Cómo vives luego la parte de entrar? La parte de entrar, sobre todo, me lo tomé con un poco más de calma, quizás, en el sentido no de tomar acción, sino de, vale, esto lo tengo para toda la vida, voy a meter acción a saco. De hecho, durante el DT he estado metiendo acción a saco y ahora lo hablaremos si quieres. Me he generado bastante orbitadoras y tal, porque ahora mismo estoy en una relación de pareja, pero realmente sí, la experiencia ha estado bastante bien y sobre todo te hacen muchos clics. De hecho, desde la primera sesión que haces de la sesión de mentalidad, donde explicas varias cosas también a nivel psicológico y tal, ya en esa sesión me hizo un montón de clics y luego ya los módulos fue, bueno, los módulos y las sesiones fue brutalidad. ¿Qué cambia en tu interacción? O sea, ¿qué problemas tenías justo antes de entrar ahí? Porque cuando entra al DT, aparte de por el hype, la curiosidad y tal, habrá algunos problemas que se te mantenían, ¿no? O que tenía unos estancamientos, por así decirlo, antes de entrar, digo. Sí, al final yo creo que es todo, es saber el método exacto de cómo hacer las cosas, o sea, o cómo hacer las cosas los naturales. ¿No? Porque, claro, en seducción clásica era completamente diferente donde venía yo, pero ahí explicas muy bien, paso a paso, cómo hacer ciertas cosas, cómo generar real, cómo conseguir escalar, cómo calibrar y, y consigues hacer muchos fix ahí. Genial. Y claro, pero a eso es a lo que voy. Entonces, por poner un ejemplo, porque hay veces que llega uno, o sea, hay gente que entra desde un plano o desde otro. Tu punto antes de entrar y de aplicar esto fue, no tengo, porque entiendo que sería ese, ¿no? No tengo problema para ligar, pero las chicas que a lo mejor más me interesan, no consigo mantenerla o ligo de vez en cuando, pero se me cae el interés de la chica. ¿Sería más por ahí lo que iba o iba más por otro lado? Pero iba más por ahí. Más de yo perfectamente sin entrar al DT puedo abrir, pero sin resistencias casi y puedo generarme opciones, pero luego yo no entiendo por qué se comportan así, o no entiendo cómo generar atracción del todo, y sobre todo en la relación de pareja, que de hecho entré en verano de 2023, ella me pidió la disponibilidad, no de acuerdo, y donde antes de entrar al DT ya mantenía el marco, pero notaba como unas incongruencias en ese sentido, o no entendía ciertos comportamientos de ella, a la hora de poner dramas o a la hora de hacer demandas. Y fue ahí también cuando, no solo, como digo, en chicas desconocidas o posibles nuevas opciones, sino también mi relación de pareja, donde descubrí todo cómo hacerlo en el DT. Ujú. ¿Y qué ocurre después? O sea, ya, vale, terminas el DTE, o bueno, ¿qué ocurre durante? ¿Algún highlight o algo así como que sea como, ya no tanto clic a nivel teórico, sino, vale, a nivel práctico me ha ocurrido esto? Por ejemplo, me acuerdo un set que de hecho estaba con este amigo en Barcelona. Y me acuerdo que me salió muy natural la conversación, o sea, de hecho, durante el DT he tenido muchas conversaciones naturales, tanto en late game, en nice game, en círculo social, o sea, al final te cambia la vida. El DT no solo es para ligar y para mantener el marco y para, para hacer juegos, sino también te sirve para todo. Pero como digo, con esta chica le abrí preguntando, creo que por un sitio de comidas y tal, y ya a partir de ahí fue todo como muy natural. ¿Sabes? Apliqué todo lo que dices en el DTE, o sea, los pasos que hay, el calibraje, apliqué todo y fue súper natural. Y aparte de ahí, no solo con esa chica, sino con algunas chicas más, me he generado ciertas orbitadoras, chicas que te decían de cada semana de quedar. Pero claro, yo ahora mismo estoy, y en ese momento también he estado en la relación. ¿Sabes? Y para mí es incongruente estar en una relación y quedar con una chica. Otra cosa es tontear y generarte opciones. Pero realmente estaban ahí y notabas por parte de ellas muchísimo interés, mucho más que, por ejemplo, haciendo otro método o sin conocerlo desde T. Claro, o sea, al final pasas de que ellas te están diciendo de quedar en algunos casos, como me estás contando, ¿no? Te dicen de quedar y te dicen, incluso alguno me ha dicho de ir directamente a su casa, la primera cita. O sea que para que veas la diferencia.
pero claro, encima chicas bastante tops. Chicas que igual antes no tenía tanto acceso, o si tenía era por cuestión de estadística. Claro, porque también te sirve para haber subido el nivel, digamos, con las chicas que... Porque al final, dentro de lo que cabe, y esto entiendo que también tú lo habrás vivido la experiencia, de decir, vale, con las chicas que son más normalitas, tampoco... O sea, puedes conseguir ciertas cosas, otra cosa ya será lo del marco, el largo plazo, como estamos diciendo, pero con esas chicas que ya que sí que son de un nivel un poquito más superior, ahí sí que está el juego más... Ahí sí que está el juego más competido, por así decirlo, ¿no? Ahí sí que te cuentan más los errores que otra cosa. No sé cómo lo has experimentado tú eso. Previamente sin DTE, ahora con DTE. Sobre todo no a nivel de resultados, Dani, sino también a nivel de mentalidad. Porque antes iba con la mentalidad, como dices tú, de chicas normales, chicas 5 o 6, que antes era, vale, sí, estoy seguro, voy a hacer el tour con ella, o quiero escalar, o quiero algo más con ella. Pero ahora es como, incluso en el día a día, veo a chicas que son 5 o 6, o incluso son 7 o 8, ¿no? Pero como dices, chicas más normales, y dice, uff, no, no es para tanto. O incluso chicas que son más tops y te parecen atractivas porque realmente eso los hombres lo detectamos, las testeamos en cero coma por su físico y por la fertilidad, lo que has hablado en un montón de podcasts, las testeas, pero en el fondo, en tu mentalidad y en tu mente inconsciente, dices, sí, pero se lo tiene que ganar. ¿Sabes? No es esa ansia de, vale, voy a abrirla, voy a conocerla, luego le digo esto, luego intento escalar, luego intento calibrar. Es todo mucho más natural, ¿sabes? O sea, al final la información la tienes, al final tienes que aplicar ciertas cosas para conseguir atracción, para generar atracción, para escalar con ella, para calibrar, pero al final todo sale de forma natural, a diferencia de seducción clásica o a diferencia de otros métodos. Ujú. Claro, y eso, si has tenido interacciones con chicas más, vamos a llamarlo a top, ¿qué cambios notas ahí? Aparte de la mentalidad, me Sobre refiero. ¿Cambios en qué sentido? ¿En resultados o...? No sé, reacciones, forma de conducir la interacción, o a lo mejor me dices, mira, pues antes con las chicas con más top, pues llamarlas de alguna forma, eh, notaba que sí, que podía hablar con ellas y que a lo mejor cerraba algo, pero como muy plano todo, como que no había tanta química. Y ahora sí hay más química, independientemente de que al final no se haya decidido hacer nada. Sí, sobre todo mejores reacciones por parte de ella. De hecho, yo trabajo en el centro comercial como seguridad y claro, ahora tengo mucho mejor inculcado el hábito y a lo mejor cuando, lo típico cuando estás en el ascensor con alguien y siempre el típico silencio, pues desde conversaciones infinitas hasta que me apunto al DT y lo he ido aplicando, ahí siempre hablo con, o sea, abro con cualquier excusa, cualquier tontería, porque al final el abridor es lo de menos. Y veo que las reacciones por parte de ella son, increíblemente diferentes a lo que se tenía antes. O sea, utilizas lo que explicas tú del DT, lo aplicas de forma natural porque te sale todo y ves su reacción completamente diferente por parte de ella. Pero claro, tienes que abrir, porque mucha gente se puede pensar, gente que no ha pasado por el DT, se puede pensar ahora, bueno, pues si me apunto al DT y me veo teoría y no aplico nada, voy a generar atracción con ella. No, al final tienes que tomar acción, ser una persona sociable, que sobre todo eso me ha ayudado mucho ahora, por ejemplo, a abrir un montón de hilos con chicas y hacerlo todo de forma natural y sobre todo poner trabajo sobre la mesa, porque si no pones trabajo a la mesa, por mucho que teoría que sepas, como tú me explicabas antes en seducción clásica, que puedes sacar un 10 en el examen teoría, si tú no lo pones en la práctica, al final no vas a tener ningún resultado. Y como dices, aplicando teoría, práctica y poniendo trabajo sobre la mesa, ves resultados y ves mejores reacciones por parte de ella. Esto es fundamental, porque a lo mejor hay alguien que se piensa de verdad que, bueno, pues me veo esto sobre todo pasa también con el podcast. A lo mejor ya no tanto con el DTE, porque al final pagas y es como, hostia, no me voy a quedar sentado solo viendo esto, ¿no? Pero con el podcast también pasa a decir, no, mira, voy a escuchar los 280, no sé cuánto hay ya de podcast y así sentir que así mejora. Y es como, a ver, así aprende. Pero, y tienes que aprender para mejorar, pero aprender no es mejorar, mejorar es aplicar lo aprendido. Entonces, como, vale, te puedes escuchar 280 episodios, has aprendido mucho, pero no has mejorado nada. Ahora, a lo mejor te escuchas 10 y aplicas y has mejorado mucho más
que el que aprendió mucho. Con el DT pasa un poco lo mismo. Es irremediable que haya que poner cierta parte de acción. Sí que es cierto, por lo menos como a mí me gusta el enfoque verlo, no hay que pasar el bochorno que a lo mejor pasaba uno en clásica de hacer ciertas cosas, como decíamos antes, ¿no? De demasiado directa, de quedar como tal. No. No, por lo que te digo, es como si yo hiciera, si yo estuviera en el sector del desarrollo personal o del emprendimiento y sacara una formación de ello, no te diría que la clave está en que te tienes que dar una ducha de agua fría, porque es como, tío, hablaremos de negocio. Entonces aquí es como, no te voy a decir que tienes que antes de salir hacer 3 meditaciones, ponerte a dar saltos en mitad de en la calle o dar voces, porque es como, no, hablaremos de mujeres. Entonces, eso creo que es clave también, que es un poco lo que comentábamos antes. Sí que me gustaría comentar contigo, aunque tú tienes, por lo que estoy viendo, el entorno como bien seleccionado de gente que ya sabe de este tema, pero ¿cómo te ves, cómo te ven ahora terceras personas versus cómo te veían antes? ¿Cómo te ves tú a ti mismo ahora versus cómo te veías antes? Y el tema de tu relación, por ejemplo, ¿cómo sientes que te ve tanto tu chica como las mujeres en general y cómo te veían antes? Vale, el tema del entorno, que también hay que decir que no solo salgo a hacer day game o a sajear con este chico que estuvo en la 10ª edición, sino con 2 chicos que estuvo en anteriores ediciones también. Hemos formado como un grupo de 4 y sajeamos. Y mi entorno, tanto este círculo social como eh, gente familiar o gente cercana, me ve completamente diferente. O sea, a veces no me lo dicen directamente, ¿sabes? O que eh, está muy diferente. Y a nivel de la relación, o sea, ¿cómo te ves tú a ti mismo ahora versus cómo te veías antes? Pues yo me veo muy diferente. O sea, de hecho, con el chico este que conocí en Seducción Clásica, de hecho, a veces recordamos una foto que nos hicimos hace un año y algo, y no solo físicamente, sino a nivel de juego, a nivel de mentalidad, hemos cambiado muchísimo. O sea, en un año y medio te estoy diciendo, que no han pasado 5 años, que no ha llovido demasiado, un año y medio, somos prácticamente como una persona diferente. No solo gracias a tus podcasts, sino también gracias al DT. Ujú. ¿Y qué hay de la chica o de las mujeres en general? En mi relación, Claro, quería comentar también eso, si has visto un cambio en cómo te percibe y cómo te percibía antes, y sobre todo en general las mujeres, si notas como una percepción ya más, que entiendo que sí que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero por enfocarlo desde el punto de vista de, vale, cómo me ven desde fuera y cómo me veo. sí, por ejemplo, desde mi relación de pareja me ve diferente. A veces incluso me pone demandas o ciertos test diciéndome, es que antes eras más bueno, ¿sabes? Me dice cosas así. Y entonces, claro, yo pienso, no lo digo, pero yo pienso, vale, estoy en el buen camino, ¿sabes? Porque antes, ya cuando empecé con ella, ya salía del marco, conocía tu podcast y tenía el marco de la relación y sobre todo el podcast de Ratio Valor Confort, que si alguien no lo ha escuchado, se lo recomiendo porque para mí es el favorito y es el que te ayuda a calibrar tanto las interacciones, la recurrencia como en una relación. Ya de eso por sí te ayuda, pero luego ya con el DTE tienes como todo el método y sabes qué hacer. O sea, tienes esa información que justamente antes de entrar al DTE necesitaba, porque al final, cuando te pone un drama o te pone un test, cuando a lo mejor ella te premia o te ve como el hombre de su vida. Claro, hay que saber cuándo a lo mejor desconectar, por así decirlo, y cuándo premiarla, ¿sabes? Y calibrar en consecuencia. Tienes esa información que realmente te ayuda a tener una relación sana. Muy buenos al final lo que comenta, porque es entenderla realmente, ¿no? Es decir, vale, sé el punto en el que estoy en todo momento, sé el punto en el que está ella y sé por lo que me dice esto, por lo que me dice aquello. Y ahí es donde puedes realmente utilizar las herramientas sin ir a ciegas. Porque muchas veces, y yo esto lo veo cuando me llega gente a consulta o mentoría y tal de primera, es como, vale, he escuchado por ahí que si paso de ellas le genero atracción y que tengo que ser más pasota. Y es como me han dado un destornillador y a todo lo quiero clavar el destornillador. Y es como, a ver, pero vale, el destornillador funciona para tornillos, pero a lo mejor si vas a querer hacer otra cosa, a lo mejor no, ¿no? Y aquí veo un poco lo mismo, es como, vale,
ya no solamente te doy las herramientas, que es lo que yo experimentaba a lo mejor en la clásica, tengo ciertas herramientas, pero utilizo lo que pille porque no veo muy bien por qué, sino que tengo la herramienta, sé el por qué tengo que utilizar cada una de ellas y puedo aplicar. Es como si voy a apretar un tornillo, cojo este destornillador específico, si lo que voy a hacer es tal, cojo otra cosa, ¿no? Y creo que es clave también lo que dices, de decir, vale, tengo esa información al respecto de esto. Una cosa que quería comentar contigo es el tema de la comunidad, porque has mencionado que has conocido gente ahí en la comunidad y tal. ¿Qué percepción tenía antes de la comunidad? ¿Qué percepción tenía antes de la comunidad? ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿qué es ese tiene un valor añadido para ti o cómo? ¿De tu comunidad de email o de la comunidad Red Pill en general? De la comunidad de gente de TTE que has podido conocer y quedar con ellos y tal. Bien, la verdad bastante bien porque recomiendo mucho a la gente que salga a hacer day game, nice game o salga a sajear, que salga en grupo. O sea, tú puedes hacerlo al final solo y tal, pero cuando tienes a alguien, porque ahora yo estoy en el, ya lo sabes, en el club privado después del DT, y tengo el feedback de José, tengo tu feedback, tengo las sesiones y tal, pero si puedes salir en grupo que te diga realmente la gente o tu entorno cercano, que el entorno importa muchísimo en alguien, qué es lo que puedes mejorar, o si esto lo has hecho bien, o si te puedo ayudar, por ejemplo, en cómo abrir. Eso motiva mucho más. Y cuando sales con gente de la comunidad, con gente que sabe el tema y empiezas a ver que están abriendo sets justo en el momento presente, eso te dice, vale, espabila. O sea, mueve el culo tú también. Y eso te ayuda mucho más. Así que es lo que recomiendo, al menos mi recomendación a la gente que conoce este proyecto, que esté en el DTE o que se vaya a apuntar o que salga simplemente, que sobre todo tenga un grupo o un círculo social lo más potenciador posible, porque eso te va a sumar y te va a lucrar de una manera increíble. Mm. Sí, de hecho, esa es una de las claves que últimamente, no en todas las ediciones teníamos esa parte de la comunidad, pero desde hace unas cuantas ediciones hasta esta parte, yo le veo mucho valor a esa parte de decir, vale, joder, cuentas con comunidades, o sea, cuentas con que sabes que prácticamente en cada comunidad autónoma tienes gente con la que puedes contar de alguna forma. Utilízalo. O sea, porque hay veces que la gente, pues como todo, ¿no? No tiene por qué utilizarlo, pero es como, joder, pero utilízalo de verdad porque al final es como generarte un entorno, conocer gente nueva, salir un poco de la rutina, salir un poco de las mismas caras de siempre, que no te están aportando nada, y tener un entorno potenciador como tú comentas. Así que me parece una muy buena recomendación. Y ya para ir cerrando, esa última pregunta que siempre hago, ¿qué mensaje le darías a tu yo del pasado, el de antes de escuchar los podcasts? Esa me la llevo preparando la pregunta varios días, porque trabajo con los alumnos del DTE y sabía que me la ibas a hacer. Yo le diría, sobre todo, lo más importante, que disfrutar el proceso, porque sobre todo con la seducción clásica era muy difícil, era muy frustrante, que como digo, no me arrepiento porque gracias a eso estoy aquí en este podcast contigo, he hecho el DTE y tengo la mejor información posible y tengo toda la experiencia que he tenido, pero no disfrutaba tanto del proceso. Y aquí también es un mensaje que quiero enviar para toda la gente que está escuchando este podcast, sobre todo mensaje a presente, a futuro, no rindáis nunca. No rindáis nunca a nivel de game, en vuestros objetivos en la vida, pero a nivel de game o en el apartado de dinámicas sociales. O sea, todo el mundo tenemos baches, todo el mundo a veces no disfrutamos del proceso, pero a lo mejor tener un mal día, salir otra vez a sarjear, salir a poner el trabajo sobre la mesa, eso no solo va a cambiar a nivel de resultado, porque claramente salir no vas a conseguir más resultados, sino va a reforzar una identidad completamente loca de ti mismo. O sea, te vas a ver con muchísima mejor seguridad, te vas a ver con muchísima más confianza, y eso quieras o no, por ejemplo, en el marco que tienes de uno mismo, lo van a notar también ellas. Así que, bueno, es un mensaje a mi yo del pasado y también para la gente y a mi yo del futuro y para la gente que está escuchando eso, nunca os rindáis y sobre todo seguir para adelante y poner sobre todo trabajo duro, porque con mucha información que tengáis, si no ponéis trabajo, no vais a conseguir nada. Suscribo 100% lo que dice, me parece una muy buena. Si te la has preparado durante unos cuantos días, está muy bien hecha. Porque,
Porque eso, o sea, de hecho, tener un mal día y demás muchas veces te compensa tener esas dos interacciones o ser más sociable en general. Tengo muchos alumnos que me dicen, oye, mira, hoy me encontraba tal, pero he tenido un par de interacciones más largas, o he tenido un par de conversaciones y se me ha dado la vuelta un poco al nivel de energía que tenía o me he sentido distinto. Claro, es como entrenar de alguna manera. O sea, Eso me ha pasado, Dime. o sea, eso me ha pasado a mí de tener a lo mejor un día de perros y a lo mejor encontrarme a alguien en el autobús, alguien desconocido o del ascensor o lo que sea, y en un momento dado piensas, ¿por qué no voy a hacer un comentario extra? ¿Sabes por qué no? Entonces haces ese comentario, conectas con la persona, tienes conversación de forma natural, no tiene que al final acabar en cierre ni nada, pero cambia, por así decirlo, la energía de la otra persona que igual también está teniendo un mal día, o sea, estás ayudando también a otra persona, estás socializando y también cambia tu día. O sea, al final es cuestión de tomar acción. Mm. Al final, creo que como conclusión final, una de las cosas que también podemos decir es como, oye, para aquellos que estén escuchando y estén como más introspectivos, más no voy a escuchar todos los contenidos primero, voy tal, es como, enfócate más en todo lo que puedes hacer hacia adelante, todo lo que puedes hacer con los ojos abiertos y para adelante, más que todo lo que puedes hacer en el interior y demás. Que no digo que no haya una parte interna que haya que trabajar y tal, pero creo que últimamente se le da demasiada importancia a eso. Y me quedo con la frase que decía al principio, ¿no? Es como, bueno, la frase no es mía, evidentemente, ¿no? Pero decía como América se construyó por hombres que bebían whisky, fumaban cigarrillos y conducían sin cinturón de seguridad. Como, tío, no hace falta que esté todo alineado perfecto. Actúa y construyete lo que tengas que construirte, que es lo que te va a contar al final del día. Así que, tío, muchísimas gracias por la charla, por compartir esto. Así que, un fuerte abrazo. Un saludo, Dani. Hasta luego. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado un punto de vista diferente, le hayas podido extraer algunas reflexiones de aquí, pero yo te las voy a sacar ahora mismo, las tres que para mí son las más top de esta conversación. Antes de pasar a estas reflexiones, te recuerdo que creé un curso gratuito por email de 7 lecciones escritas cada una con un principio clave sobre la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para las mujeres. Para conseguir tu curso gratuito, haz clic en el enlace debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Y ahora sí, vamos a pasar a las tres reflexiones. La primera es que la seducción clásica te enseña teoría, pero no te prepara para la realidad. Este alumno llegó con mucha teoría de la seducción clásica ya estudiada. Sabía lo enlatado, sabía las fases por las que tenía que pasar y podría probablemente hasta recitar de memoria lo que decían los gurús de la seducción clásica en sus vídeos de YouTube. Pero el problema de esto es que sobre el papel pareces imbatible. Si te ponen un examen de seducción podrías sacar un 10, pero en la calle a la hora de los resultados reales sacas un 0 o como mucho un 5 raspado. Y en el caso de este alumno, ese era el problema, que en la práctica las citas se caían, las mujeres lo testeaban y él se hundía y la atracción nunca duraba. Y aquí está el punto clave. La teoría es lo que te da el mapa con el que maniobrar, pero si ese mapa está mal dibujado, terminará igual de perdido o peor. Y esto es lo que pasa con la seducción clásica, que te da confianza temporal porque sientes que vas preparado con enlatado, te da trucos rápidos y frases ocurrentes, pero a la hora de explicar ciertas dinámicas, a la hora de entender por qué una mujer te marea, cómo detectar si ella anda pajareando con otro, o cómo evitar quedarte con cara de pardillo en algunas situaciones, ahí justo, cuando más la necesitas, es donde te falla. Y falla porque la teoría de la seducción clásica no es tan sólida, porque todavía, a día de hoy, los de la seducción clásica siguen intentando mantenerse en el mercado, arremetiendo contra la Red Pill como si fuera el demonio. Si te escuchas alguno de sus contenidos, verás que se meten con la Red Pill como si fuera lo peor, como si fuera Satanás, en lugar de cerrar el pico, coger papel y boli y aprender de la Red Pill, porque la Red Pill es la teoría más sólida acerca de cómo y por qué las mujeres se comportan como se comportan desde el punto de vista de la biología evolutiva. Por eso, la seducción clásica no te prepara para lo que realmente ocurre en la calle con una mujer de carne y hueso, y al final lo que acaba pasando es que una mujer no va a responder a tu enlatado perfecto. Una mujer responde a tu marco, a tu presencia y a tu identidad masculina. Responde a tu calma bajo presión. Responde a cómo maneja el momento cuando ella te pone a prueba porque sabes de qué palo va y no pecas de inocente. Y de todas estas habilidades, no todas se pueden aprender en un manual. A veces solo la práctica, pero con el mapa correcto, es lo que te prepara para la realidad. Por eso, puedes leerte 20 libros, puedes gastar miles de horas viendo vídeos, pero si no tienes el mapa correcto de cómo y por qué
se comportan como se comportan, de qué es lo que dice la biología evolutiva después de miles de millones de años de evolución, si no tienes conocimiento de qué es lo que está pasando a tu alrededor, si no construyes tu marco y tu identidad como hombre en base a certezas de qué es lo que ocurre en nuestra naturaleza como humano, estás construyendo sobre arenas movedizas. Y puede que no sea en esa primera interacción, porque a lo mejor tienes tus truquitos, tus frases ocurrentes y demás, y puedes sobrellevarla, o tampoco sea en esa primera cita, donde también vas muy preparado y demás. Pero créeme que tarde o temprano la grieta en tu marco será tan evidente que resquebrajará cualquier relación existente. ¿Por qué? Porque no sabrás cómo gestionarla, porque acabarás pecando de inocente y porque la naturaleza femenina se puede poner muy turbia. Y no digo que sea mala ni buena, pero para alguien que no sepa manejarla puede ser devastadora. Con esto pasamos a la segunda reflexión, y es que la insistencia alfa no es atractiva. La insistencia alfa es ponerle en bandeja a una mujer que te maree. Este alumno se topó con una de las trampas más comunes de la seducción clásica, y es la idea de que si insistes lo suficiente, si no te rindes, si demuestras constancia, pues al final ella acabará cayendo. Yo también viví eso en carne propia. Invertía tiempo, energía y atención en chicas que claramente no sentían ningún deseo genuino. Y aunque por dentro intuía que algo no encajaba, yo seguía insistiendo porque creía que esa era la forma alfa de demostrar interés. Pues claro, ¿cómo no voy a insistir? Si no lo hago me van a ver como un hombre sin pene. Y el resultado fue siempre el mismo: frustración y pérdida de valor. En vez de proyectar seguridad, proyectaba necesidad. Y me veían como un hombre con pene, sí, con un pene que no quiere nadie. Porque cuando actúas así, en vez de mostrarte como un hombre que elige, te conviertes en un satélite girando alrededor de una mujer que se limita a marearte, a darte largas para mantenerte en el banquillo mientras decide qué pasa. Y ese fue uno de los grandes clics de este alumno, y es entender que insistir cuando no hay deseo no es perseverancia, sino orbitación. No te coloca como el premio, te coloca como un recurso de reserva. Y una relación nunca nace de la persecución, sino de la atracción. De ahí que precisamente tú seas el premio. Y para aquellos que dicen, es que ser el premio, siempre estáis con lo mismo, no eres el premio, no sé qué. Decimos lo de ser el premio porque la hipergamia busca la mejor opción posible. Por tanto, la hipergamia busca a alguien que esté como mínimo igual que su nivel, y cuando esté igual que su nivel no va a estar conforme porque lo que quiere es alguien en un nivel por encima. Y precisamente eso significa que si tú quieres tener opciones simplemente para que la hipergamia tenga sentido, o sea, es decir, para que la hipergamia juegue a tu favor, tienes que estar unos cuantos puntos por encima. Y eso significa que entonces el premio eres tú, obviamente. Lo importante aquí es que muchos hombres todavía creen que demostrar interés inquebrantable te hace más atractivo, que si te la trabajas lo suficiente va a acabar cayendo, cuando en realidad lo único que consiguen es dejar claro que no tienen opciones, que no saben leer las señales y que no entienden la psicología femenina. Por eso, si notas que todo el esfuerzo lo estás poniendo tú, que las conversaciones siempre las inicias tú, que las relaciones siempre las inicias tú, que el plan depende siempre de que lo propongas tú, si estás en ese punto no estás avanzando, estás orbitando, estás asumiendo tu papel como suplente en el banquillo. Y cada minuto que insistes en el sitio equivocado es un minuto que podrías invertir en una mujer que sí te desea y que sí que está dispuesta a asumir que tú eres el premio. Con esto pasamos a la tercera reflexión, y es que 1000 sets abiertos, 1000 conversaciones que abras, no compensan un marco roto. Verás, este alumno se tomó en serio el tomar acción. Durante meses practicó sin parar, hablaba con chicas todos los días, pasaba horas en la calle abriendo sets y ponía toneladas de esfuerzo. Y claro, a base de estadística conseguía resultados. Algunas chicas mostraban interés, alguna cita salía y alguna noche pues terminaba bien. Pero por dentro la sensación era otra, una sensación de frustración brutal. Un vacío que no se llenaba aunque aumentara el número de interacciones. Y sobre todo una presión constante de, si quiero resultados tengo que invertir más horas, abrir más conversaciones, forzar más todavía. Para mí es como ir navegando en un barco que tiene un agujero. La única forma de no hundir el barco es no parar de ir sacando agua con un cubo del barco. Y mientras ir viendo a esos hombres que sí que saben cómo comportarse de manera natural con las mujeres, que van en el barco tumbados a la bartola mientras las olas y las velas lo llevan a buen puerto. Cuando estás en este punto, ese bucle te acaba quemando vivo, porque sientes que ninguna interacción es lo suficientemente sólida, ninguna relación recurrente o exclusiva es lo suficientemente sólida. Estás construyendo sobre arenas movedizas. Y la única forma de no caer en la escasez suprema es seguir haciendo más, abriendo más y teniendo más interacciones. Cuando estás en ese punto, como digo, acaba petando. Hasta que no entiendes que hacer mucho está muy bien, pero que hacer mejor está mejor. Valga la redundancia.
Y esa es la diferencia entre sentir cada conversación con una mujer como una batalla o sentir cada interacción como una elección donde tú descartas. Y claro, practicar es importante, obviamente, tomar acción es importante, obviamente, pero practicar sobre una base que hace agua no es igual a mejores resultados. Hacer más no es lo mismo que hacer mejor. La práctica sin dirección, sin una base clara y sin un marco claramente definido como un marco masculino, solo te va a desgastar y te va a hacer ir a la deriva dependiendo más de la suerte que de tus habilidades. Y me hace gracia estos gurús de ligue moderno que van por ahí diciendo, mira cómo ligo. Y lo siguiente que hacen es acercarse a una mujer y decirle, me has parecido muy guapa, ¿me das tu WhatsApp y quedamos un día? Y es como decir que eres experto en ventas y fardar de lo bien que sabes vender, y lo siguiente que hace es ir por la calle diciéndole a la gente, oye, ¿quieres comprar mi producto? Eso no es vender, ni eso es ligar. Eso es ofrecer. Eso es poner, como toda la vida de Dios ha dicho, el salami en oferta. Y hasta donde yo sé, cuando abaratas algo, menos valor tiene y menos valor le da a la gente. Por eso puedes pasar 1000 horas en discoteca, puedes repetir sets hasta que la garganta te reviente, pero si tu habilidad es nula, si tu método se basa en bajarte la bragueta a ver quién la quiere, solo vas a ir por racha, vas a depender de un juego de números infinito y de la estadística, y vas a ir navegando con un barco con un agujero que te obliga a sacar agua continuamente para no hundirte. O, dicho sin metáfora, necesitas seguir abriendo sets porque ninguno es lo suficientemente sólido, porque con ninguno te estás comportando realmente como un hombre atractivo e interesante, porque estás siguiendo un método vacío que sí tiene sentido a nivel estadístico, pero está obviando pilares, principios fundamentales de la naturaleza femenina que tienes que entender. Sin eso, da igual, estás construyendo, como digo, en barro. Lo que tienes que aprender es a convertirte en un hombre atractivo e interesante para las mujeres, especialmente en la era de las apps y las redes sociales que vivimos ahora. Un hombre que genera atracción, un hombre que despierta interés, no en un hombre que mendiga, que se ofrece, o cuya estrategia es abrir 1.000.000 de interacciones de forma directa y a ver quién la quiere. Porque al final te acabas señalando tú solo. Y dependiendo del entorno en el que vivas, te puedes hasta jugar tu reputación. Y para convertirte en ese hombre atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales, he creado un curso gratuito por email con ese mismo nombre. Cómo convertirte en un hombre atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales. Un curso en el que comparto los 7 principios clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo para ellas. Y un curso que recibes haciendo clic en el enlace de debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Como digo, gratis y un curso con unos principios sobre los que sí que podrás construir algo sólido. Porque deja ya de comprar la idea que te quieren vender de que ligar es ofrecerte. No funciona así. No funciona yendo por la calle a ver quién me quiere. Porque te estás regalando y cuando tú te regalas baja tu valor. Por tanto, no estás siendo el premio. Por tanto, la hipergamia, que es la estrategia reproductiva femenina, episodio número 1 de hace ya más de 5 años que lo estamos hablando, quiere alguien que esté por encima. Si tú mismo te estás posicionando por debajo, estás vendido. Es lógica aplastante. 2 más 2 son 4. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, que las 3 reflexiones te hayan hecho darle un par de vueltas al asunto y, ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.